Capítulo 1. El fusil. No podía asimilar lo que escuchaba. Las 5 palabras "yo me llevé su fusil" derrumbaban su mundo. En segundos, su brillante carrera, su imagen de tropero incansable, de ser leal y honesto, se convertían en la peor pesadilla que podía imaginar. El teniente Juan Carlos Meneses estaba lívido como un papel. Intentó mantener el control. Total, moler a golpes a Alexander Amaya, su escolta, o intentar hacer algo peor ya no serviría de nada. El daño estaba hecho, y aunque sus protectores eran todopoderosos, de esta no lo salvaba nadie. Amaya, no joda, no puede ser cierto. ¿Cómo la fue a cagar así, hombre? Mi teniente, yo que me iba a imaginar que eso lo iban a investigar. Juan Carlos Meneses. Todo comenzó 5 meses atrás. Yo era el comandante de la policía en Yarumal, Antioquia. Los paramilitares tomaban cada vez más fuerza en Córdoba y Antioquia, y en el pueblo que me habían asignado operaba un grupo conocido como de limpieza que tenía protectores del más alto nivel. Sentíamos mucha tranquilidad porque sabíamos que el que nos protegía y estaba metido en todo era el futuro gobernador. En esos meses, Álvaro Uribe Vélez ganó la gobernación de Antioquia. Su hermano, Santiago, siempre nos dio tranquilidad. Nos decía que ellos tenían muchos amigos en la fiscalía, amigos magistrados, que eso no iba a pasar a mayores porque ellos quedarían salpicados en el momento en que se abriera una investigación. Ellos iban a ser los perjudicados y eso no lo iban a permitir. Entonces, ellos siempre nos inspiraron confianza. A mí, la verdad, el allanamiento no me preocupó. En ese momento, yo era el más tranquilo de todos, pero lo que sí me causó curiosidad e inquietud fue cuando nos pidieron los listados de nuestro armamento. Yo, en ese momento, no caí en cuenta de por qué los pedían. Ese allanamiento fue realizado por la Fiscalía de Medellín con el DAS de la misma ciudad. Pero un tiempo después, cuando el agente Amaya me dijo que las vainillas que aparecen allá en el sitio del crimen eran del fusil mío, a mí se me vino el mundo encima. Es cuando Amaya me dice que ellos se llevaron mi fusil para allá, para esa masacre. Ahí sí fue. ¿Por qué, marica? ¿Usted por qué no me dijo? Yo mismo estuve en el levantamiento de los Quintero Larte. Yo mismo fui el que recogí las vainillas y se las entregué a la inspectora de policía. Donde usted me hubiera dicho eso, pues yo cambio las vainillas o las boto, cualquier cosa hago. Le digo a la inspectora, vea, ahí le tengo las vainillas, me las llevo y se las cambio. Después se las entrego, pero yo fui el que recogí las vainillas. Yo estuve en el levantamiento. Le voy a contar exactamente qué fue lo que pasó. Como le estaba diciendo, había un grupo que desarrollaba tareas de limpieza social, supuestamente para garantizar la paz en el pueblo. Uno de esos casos fue el de unos hermanos Quintero Olarte que extorsionaban a la gente de dinero. Santiago me llama y me cuenta de un caso que está sufriendo un empresario de apellido Palacios, que tenía un restaurante que se llamaba Las Rocas. Meneses, vamos a armar un operativo contra el extorsionador, pero necesitamos que nos ayude con la información. Entonces, yo fui y le tomé declaración al empresario y armé el operativo para que fuera la gente del grupo paramilitar y también algunos agentes de la policía. Cuando los extorsionadores, que eran los dos hermanos Quintero Larte, fueron a recibir el dinero del empresario, se armó la plomacera y lograron dar de baja a uno de los delincuentes. Pero otra persona se les voló del lugar. Yo rendí un informe que daba un resultado positivo. Según ese informe, gracias a la acción de la policía se había logrado impedir la acción de los delincuentes. La realidad es que todo se hizo por instrucción y acción del grupo que se conoce como los 12 Apóstoles. Hasta allí, todo dentro de lo que podríamos llamar normal. Pero, ¿qué pasó? Que este extorsionador que se escapó fue perseguido por el grupo. Entonces, mi escolta Amaya me dice, vea, teniente, a esta persona ya la tenemos ubicada. ¿Y dónde está? En la finca La Sirena, a las afueras de Yarumal. Muy bien, entonces hágale. Armaron el operativo y asesinaron a 2 personas de apellido Quintero Larte, padre e hijo. El hijo era el que había hecho la extorsión y se había logrado volar. El problema fue que a la gente Amaya, mi escolta, yo nunca la autoricé para que llevara los fusiles, porque fueron 2. No solo se llevó su fusil, sino también el mío. En ese operativo les causaron la muerte a estos 2, pero para colmo hirieron a 2 menores de edad. Al otro día, yo me fui al levantamiento de los cadáveres con la inspectora de policía. Yo mismo recogí las vainas, las embalé y las entregué a las autoridades. Por eso, a mí se me derrumba todo cuando constato que mi fusil estuvo allá en esa masacre, en la muerte de esas 2 personas y las heridas de los niños. El allanamiento fue por los mismos días en que capturaron a los comerciantes de Yarumal, porque es que la investigación venía de tiempo atrás. Esa investigación la estaba haciendo el CEMET. Por todas partes las muertes que se venían sucediendo, eso se unió a la denuncia de la personera del pueblo de Yarumal,
Lilian Soto Cárdenas, por lo que fue seriamente amenazada, porque ella también estaba investigando al grupo, llamado entonces de limpieza. Entonces ya el proceso se venía armando desde esa época por las muertes, por la supuesta participación de miembros de la SIJIN, con la colaboración de la policía y el ejército, para que estas personas cometieran asesinatos allá. Por eso, cuando llegan a hacer el allanamiento, yo no me sorprendo. Inicialmente, allanan la habitación que se encuentra en la parte baja del comando y que está alquilada a un particular, no a la policía. Allí encuentran elementos de intendencia y yo dije, pues que responda la persona que alquiló eso. Ahí no hay nada que nos involucre. También encontraron la cédula de alias Rodrigo, que era la mano derecha de Santiago Uribe Vélez. A mí me preguntaron, bueno, ¿y esta habitación qué? Les dije, siempre ha estado con un candado y la policía no tiene ningún vínculo con el arrendatario ni con la dueña de ese cuarto. Esa fue mi primera defensa. Les expliqué que esa puerta tenía una llave que no se usaba, que la policía no tenía nada que ver con eso, que nosotros no habíamos arrendado esa habitación. Yo no tenía ninguna prevención, no me imaginaba que el allanamiento marcaría un cambio tan drástico en mi vida. Pidieron los listados de personas y de armamento de la policía de Yarumal y yo, sin ninguna prevención, los entregué también. Pero la realidad era otra. Del lado de Rodrigo había una llave y del lado mío tenía un pasador. Entonces, cuando necesitábamos hablar, nos poníamos de acuerdo y cada uno quitaba el seguro de su lado. Ya en la investigación se establece que quien la alquiló fue un hacendado, Álvaro Vázquez Arroyave, para que Rodrigo, que era el jefe de las autodefensas rurales, tuviera un sitio como su centro de operaciones, como su búnker. La señora que se la arrendó vivía como a una cuadra del comando y ella certificó que quien había hecho el contrato con ella había sido Vázquez. A partir del allanamiento, de nada nos sirvió tener ese mecanismo de comunicación porque Rodrigo se perdió de Yarumal. Cuando los de la SIJIN le contaron lo que había pasado, buscó la forma de hablar conmigo. Nos reunimos en un sitio a las afueras de la ciudad y allí le conté todos los detalles del allanamiento. Él se preocupó muchísimo porque ese hallazgo permitió que se llevaran su nombre verdadero, pero además de la cédula habían encontrado otros papeles que lo comprometían muchísimo. O sea que a partir de ese hecho la fiscalía tenía conocimiento de quién era él y lo podrían relacionar con las acciones del grupo de limpieza. Fue un escándalo a nivel nacional por todos los medios de comunicación. Prensa, radio y televisión informaban que habían allanado el comando de la policía de Yarumal. Me llama el comandante del departamento, el general Alberto Rodríguez Camargo. Teniente, ¿qué fue lo que pasó? El director general de la policía está preguntando que usted por qué permitió el allanamiento al comando. Mi coronel, ese no es el comando, esa es una habitación que queda contigua al comando. Allí los policías ni entramos, eso es independiente. Teniente, ¿y usted por qué entregó los listados del armamento y de los policías que hay en el comando? Es que yo no veo ningún problema en haberles entregado eso. Además, es una autoridad competente la que me está solicitando los listados. Pero usted debería haber consultado. Me gané un poco de regaños. Que por qué yo no llamé, que por qué no avisé, que mire el escándalo que hay por televisión, que me dicen que fue que allanaron el comando, etc. Hoy es que puedo contar las cosas como fueron, pero en ese entonces públicamente esa era la versión y allí no nos íbamos a mover ni un centímetro. ¿Pero qué había detrás de todo esto? Cuando Benavides me hizo entrega del comando, después de presentarme a Santiago Uribe y de ponerme al tanto de la operación del grupo llamado entonces de limpieza, me contó uno de los grandes secretos de todo ese montaje paramilitar. El grupo estaba dividido en dos. Uno era el urbano, al mando de Pelo de Chonta, y otro que tenía el control rural, al mando de Rodrigo. Pues este segundo enlace, Rodrigo alquiló una pieza al lado del comando de policía. Por lo quebrado del terreno, muchas de las edificaciones tienen como una especie de sótano. Así era la policía en Yarumal. Nosotros estábamos en los pisos de arriba y el cuarto del sótano tenía conexión con la habitación donde yo dormía en el comando. Entonces esa comunicación permitía el contacto en cualquier momento que se necesitara. Rodrigo tenía en su habitación unos uniformes de la policía y del ejército que eran los que usaban en los operativos. También había capuchas, botas y otros elementos que son los que la fiscalía encuentra en el allanamiento. Cuando se armó el escándalo, en las noticias también hablaban de la muerte de una persona que había asesinado el grupo de limpieza, que fue un guerrillero al que encontraron en el terminal de transportes. Lo persiguieron y el muchacho salió en carrera con seguridad buscando nuestra protección. La persecución fue casi hasta la esquina del comando donde lo acribillaron. El noticiero mostraba la sangre y hacía un paneo y mostraba lo cerca que estaba el comando. Entonces, claro, eso fue un escándalo. Cuestionaban por qué la policía no había actuado y afirmaban que la policía sí tenía vínculos con el grupo de limpieza que operaba en Yarumal. Se referían al allanamiento en el que encontraron uniformes. Eso
Se armó la de San Quintín allá en Yarumal. Entonces, a raíz de todo ese escándalo, el comandante del departamento me dice: lo mejor es que usted salga de allá, eso se calentó. Pero mire, mi coronel, yo apenas llevo 3 meses y medio acá. Pero es que desde la época de Benavides vienen muchos muertos, hay muchas amenazas, eso está caliente. Mejor toca sacarlo de allá. Bueno, ustedes son los que ordenan. Por ese caso, yo estuve detenido en 2 oportunidades. Una vez 6 meses y otra vez 3 meses por el mismo hecho. Después me liberé, logré mi salida con mi abogado porque yo sabía que era un proceso político. Había intereses para que involucrara a Santiago, pero yo decía que Santiago no tenía nada que ver. Él me decía: tranquilo, que este proceso va a salir adelante, que el hermano ya estaba encima del proceso y que el proceso iba a ser cerrado como efectivamente ocurrió.